Buenas tardes, soy Marisol Pérez Riveros, vengo de la Universidad de Cuautitlán Izcalli. La encuesta se le realizará al profesor Rogelio Hernández Linares sobre el acuerdo número 696. Profesor, buenas tardes, bienvenido a su espacio. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra hoy en este día? Muy buenas tardes, bien, y muchas gracias por la entrevista a realizar el día de hoy. Bueno, para dar inicio sobre esta entrevista, sí me gustaría que nos comentara sobre la evaluación. La evaluación. Pues bueno, la evaluación se basará en la valoración del desempeño de los alumnos en relación con los aprendizajes esperados durante cada bloque de su estudio, y esta valoración pues tendrá que arrojarse al final de cuentas en una calificación dada por el docente o en su caso el director. Muy bien, continuando con esta entrevista, ¿nos puede dar una explicación o mencionar algo sobre los componentes que debe considerar la evaluación? La evaluación, pues bueno, pues la evaluación primeramente es la evaluación, la acreditación, promoción y calificación. Básicamente son los 4 componentes que se verán reflejados en lo que es ahora la cartilla del reporte de evaluación. La evaluación, pues bueno, la evaluación básicamente la realizará el docente durante las actividades de estudio para informar y dar esta información a los padres de familia. Posteriormente la acreditación será un juicio mediante el cual el docente recabará sus criterios de acuerdo a lo que él tenga planeado durante la asignatura o por bimestre. La promoción básicamente será del alumno de un grado a otro. La calificación, pues la calificación de cada asignatura se verá reflejado en el promedio anual que el docente otorgará. Muy bien, continuamos con ¿de quién es la responsabilidad de registrar el reporte de evaluación? En este caso, de acuerdo a la experiencia que usted tiene y de acuerdo al contenido que nos menciona el acuerdo 696. Básicamente, pues a la letra dice que tiene que ser, en este caso, el director el que tiene que convocar a los padres de familia, pero pues ya en el papel es realmente el docente quien está directamente con los alumnos desde el inicio del ciclo escolar, y pues obviamente el director no es que deslinde de responsabilidad, sino que se apoya del docente frente al grupo para que éste a su vez dé la información a los padres de familia, así como sea la parte administrativa, en este caso al director, de las calificaciones que él considere dará a los alumnos por asignatura y por cada bimestre. El docente tendrá que recabar de acuerdo a los criterios que hayan acordado en consejo técnico a evaluar, porque en sí no es únicamente el examen bimestral. El bimestre tendrá que anunciarse y recabando serie de requisitos que el docente dio a conocer previamente a los padres de familia, cómo pueden hacer desde su asistencia, desde comportamiento del alumno, exámenes, participación, proyectos a realizar, y esto será reflejado ya en su calificación y convocado al término de cada bimestre. El primer bimestre será el que comprende el periodo escolar del inicio hasta el final del mes de octubre, el primer bimestre. El segundo bimestre desde noviembre, finales antes de salir el periodo de vacaciones de diciembre, enero y febrero, que comprende el tercer bimestre, y el cuarto bimestre, marzo, abril, antes de salir de vacaciones también, o antes de que termine el mes de abril, mayo, junio, julio, hasta terminar el ciclo escolar, el quinto bimestre. Cada término de bimestres, pues el docente convocará a los padres de familia para dar a conocer el avance académico de sus hijos, con conocimiento de su autoridad inmediata, que en este caso pues el director. Y el director podrá acompañar al docente durante su reunión y
aclarar si los padres de familia, con lo que se le dio anticipadamente los criterios a evaluar, pues se verá ahí reflejada la evaluación de cada una de las asignaturas, dependiendo del grado escolar. Muy bien, muy apropiada su respuesta. Y en el siguiente artículo, que es el artículo 8, se refiere que el docente realizará un informe de cada uno de sus alumnos que necesitan el apoyo fuera del horario de clases. ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¿En realidad se están llevando a cabo estas actividades en conjunto con el padre de familia, con los familiares inmediatos del niño para apoyar el desempeño escolar? ¿Realmente está funcionando en el trabajo colaborativo con el docente? Pues bueno, la educación pues debe ser tripartita, en este caso el docente, padre de familia y alumno. Y en este triángulo pues se tiene que dar efectivamente la participación de los padres de familia. Si en una de estas esferas pues no se está cumpliendo, pues difícilmente se cumpliría ahora sí la tripartición de la responsabilidad, porque el docente puede hacer poco o mucho dentro del aula junto con sus alumnos, pero si en casa no se da el reforzamiento por parte del padre de familia, pues no se estaría logrando el propósito de la educación. Y en este caso, el docente con sus alumnos y el padre de familia con su hijo. Y estamos hablando de la misma figura. Entonces esto quiere decir que la repartición de responsabilidad sería en estos tres actores de la educación. Y efectivamente el docente tendrá que informar el avance del alumno, del hijo, y si éste requiere reforzamiento. Y así lo señala el reporte de evaluación. En uno de sus apartados recomienda de que si el docente hace una recomendación y si el alumno está en riesgo de un bimestre a otro y de un grado a otro, el docente tendrá que informar con el padre de familia, dialogar sobre en qué se requiere de que se apoye al alumno en casa. El docente también tendrá que ser específico en qué contenido, en qué aprendizaje esperado, pues se requiere de que el padre de familia lo apoye en casa. Y esto se verá reflejado en el aula. Las tareas diarias del docente tendrán que llevar y verse reflejado en el avance del alumno. Muy bien. Para finalizar con esta entrevista, ¿nos puede comentar sobre el apartado que nos menciona que las calificaciones y los promedios de la evaluación se generará y se representará en un número truncado a decimales? ¿Cómo entiende o cómo interpreta esta información? Pues bien, la calificación a partir de este ciclo escolar al docente pareciera ser que le piden con un número entero y decimal calificación por asignatura, cuando antes se daba un número entero por asignatura y se había reflejado al final promedio por asignatura con un entero y un decimal, a su vez en el promedio anual con un entero y un decimal. Pues a partir de este ciclo escolar se solicita al docente que por cada asignatura y por cada bloque, pues tendrá él que no siempre dar un promedio en entero. ¿Sí? Podríamos decir que calificaremos exámenes, si califica al alumno conducta, si califica al alumno higiene personal, otros aspectos que considera el docente relevante. De 5 a 6 criterios, pues una evaluación de 9, 8, dependiendo de lo que el docente arroje, pues dará una calificación, no siempre en número entero, un número cerrado de 8.0, 9.0, podrá ser 8.6. Esa calificación como tal, pues pasará a la asignatura y se tendrá que asentar en el reporte de evaluación por bloque. Es decir, que ahora el alumno podrá tener una calificación de 8.1, 8.2, 8.3, 8.9 hasta 9.0 y no tendrá que ser número cerrado. Tendría sus ventajas y desventajas, porque muchas veces el docente califica al alumno y, un ejemplo, 2 alumnos pueden tener un promedio de 8, pero tal vez Juan tendrá un promedio de 8.2, 8.5 por ciertas actitudes sobresalientes más que María. Y entonces ahí ya se verá reflejado de un 8.2 a un 8.5 o 8.9. Y
Ya el docente no es para comparar a los alumnos, pero sí, de cierta manera, la calificación que le corresponde a cada uno de ellos. Muy bien, damos por terminada esta entrevista y muchas gracias por el apoyo y por contestarnos estas preguntas. Se le agradece su atención y su espacio. Muchas gracias y estamos para servirle.